Toca despertar. Las murgas del Murguet. La intro es provisional. No me gusta la arena. ¡Joder, Anakin! Llevo 2 meses con este plano, ¿te puedes callar la boca? Hello there. Así es, las murgas de Murgi han vuelto después de 2 años. Pero no nos fustiguemos por el pasado, celebremos el presente. ¿Dónde están esos vitoreos? ¡Viva! ¡Más fuerte! ¡Viva! ¡Más fuerte! Ay, me gusta ver lo mucho que ha madurado mi humor. Demos paso a este triunfal regreso con una novela que me hubiese gustado reseñar hace un tiempo. Pero antes, dejemos claro una cosa. No tengo mucha experiencia con la ciencia ficción. De fantasía épica, rollo magia y todo eso, he leído lo suyo. Y sí, tengo experiencia con space operas. Pero lo que es ciencia ficción dura, rollo Isaac Asimov o Star Trek, va a ser que no. Y es una lástima, porque hay obras por ahí como El problema de los 3 cuerpos o Los cantos de Hiperión que tengo mucho interés en leer. El punto es que un día estaba perezoso, viendo cosas, y de repente aparece esto. Dune no era una obra que me fuese desconocida. Sí, había oído que era buena y que había servido de influencia para otras obras chiquititas como Star Wars o Warhammer 40.000. En fin, que Dune, Dunas o Niño rico se va a país tercermundista y se hace líder de una secta es la opus magna de Frank Herbert, un escritor de ciencia ficción que también trabajaba como periodista y que un día, escribiendo un artículo para una revista sobre las dunas de arena en el Oregon Dunes, pensó: ¿sabes lo que le vendría bien a esto? Cocaína y gusanos del tamaño del Burj Khalifa. Y de esta idea descabellada nació Dune. Y si tengo que describir su importancia dentro de la cultura popular, diría que Dune es a la ciencia ficción y a las space opera lo que El Señor de los Anillos ha sido a la fantasía épica. Que sí, que Asimov también está ahí, por supuesto que reconozco la influencia de su obra. Es solo que no he leído nada de él. Mejor digamos que ambos son los pilares fundamentales de los tropos que ponen la ciencia ficción. Pero hoy nos centraremos en el libro de los gusanos gigantes, que para algo me lo he leído. La saga Dune es extensa, y eso es quedarse bastante corto, porque no solo hablamos de los 6 libros que escribió Frank Herbert originalmente, sino también de la infinidad de novelas que su hijo Brian Herbert y Kevin J. Anderson escribieron inspirados en el mundo creado por Frank Herbert y las desorbitantes cantidades de dinero que éste movía. Esto hace que tratar de explicar de qué va Dune y su contexto sea un tanto complicado, así que solo me centraré en lo que se nos presenta en el primer libro y para ahorrarme dolores de cabeza iré con spoilers. ¡Qué buni, qué hostias! Si no queréis que os spoilee, miraos las 2 películas del francés Villeneuve, que son espectaculares y que más adelante podemos hablar de ellas un poco. Pero ya os digo que me va a resultar imposible hablar en profundidad de este libro y de sus temas si no lo voy desgranando trozo a trozo. Y aun con todo, nos van a quedar muchas cosas en el tintero. Así que pillad algo para picar y acomodaos bien, porque hoy vamos a viajar a una galaxia muy, muy lejana. Esperad, esta no es. Esta tampoco. Pero ¿qué cojones? Dune nos traslada a un lugar lejano, gobernado por una entidad omnipresente. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. El mundo que nos presenta Dune se encuentra centralizado por un organismo conocido como la CHOAM, la cual es a grandes rasgos la corporación mercantil que controla todos los asuntos económicos del universo. La CHOAM funciona como una sociedad anónima que es controlada por sus múltiples accionistas, y partiendo de que toda operación comercial pasa por esta empresa, aquellos con mayor influencia y acciones en esta son los que más poder poseen dentro de la galaxia.
Dentro de los accionistas destacan 3 grupos que dominan sobre todos, formando así lo que se conoce como el trípode de poder que sostiene la galaxia. Por una parte tenemos al emperador Padisan, líder actual de la Casa Imperial Corrino, y que no solo posee más del 50% de las acciones de la Choam, sino que bajo su mando están los implacables Sardaukar, los guerreros más poderosos y sanguinarios de la galaxia que aterrorizan a todos los enemigos del emperador. En contraparte está el Consejo del Landsraad, que es el conjunto de casas nobles y que, pese a poseer el resto de las acciones de la Choam, no les hace mucha gracia que el emperador les mande a sus marines espaciales para exterminarlas una a una, por lo que se unen en esta liga y de esta forma tratan de contrarrestar el poder del emperador. Sin embargo, entre ellas también suelen darse de hostias, así que al final del día tienen poder, pero el emperador es el que corta el bacalao en la mayoría de las ocasiones. Y por último tenemos a la Cofradía Espacial, que a grandes rasgos es Uber en el espacio. Eso sí, con el inconveniente de que poseen el monopolio del transporte a velocidad luz, por lo que sin ellos el comercio y transporte intergaláctico sería imposible. Y pese a que estos 3 grupos son las organizaciones más poderosas de la galaxia, hay una cuarta que se las folla todas. De hecho, literalmente. Las Bene Gesserit, una secta de mujeres que gracias a que son básicamente superpsicólogas espaciales, capaces de convencerte de que inviertas todos tus ahorros en Cacacoin y luego meterte un palo por el culo al rojo vivo y convencerte de que la experiencia tampoco ha estado tan mal, han alcanzado puestos de consejera y concubinas de los miembros más poderosos de las distintas casas de la galaxia, incluyendo la Casa Imperial. Todo esto no solo con el fin de manipularles y controlar el universo desde las sombras, también tienen el plan de reproducirse con lo que ellas consideran los mejores especímenes de la raza humana, y a partir de mezclar distintas líneas genéticas, crear al Kwisatz Haderach, aquel ser humano definitivo. Vale, paremos ahí, porque tenemos un mundo muy grande y complejo, con distintas facciones, y una secta de mujeres espaciales que encarnan los miedos más profundos del heteropatriarcado. Pero, ¿qué tiene que ver el desierto con todo esto? Bueno, yo lo resumiría en una única palabra. Cocainum. Bueno, pues que en este mundo existe un planeta desértico llamado Arrakis, que es el único en donde se encuentra la especia melange, o lo que muy a grosso modo podemos llamar como cocaína espacial. Esta sustancia se encuentra en el desierto y sirve, aparte de como droga recreativa, como componente esencial para el transporte espacial, un condimento para la comida, amplifica las capacidades mentales de quien lo consume, se puede usar para crear armas, medicamentos, alargar los años de vida, y estoy seguro de que si se lo pides amablemente te hace la declaración de la renta. Esto la convierte en la sustancia más cotizada del universo, por lo que Arrakis se convertirá en el centro neurálgico de toda la historia de Dune, historia que está protagonizada por Paul Atreides. Y sí, voy a empezar a hablar sobre los personajes, porque si siguiese hablando del contexto histórico del mundo no terminaríamos hasta mañana. Y no es plan de que el editor me jure una vendetta personal, ¿verdad que sí, campeón? Que te den por culo. Pues eso, que la historia va de Paul Atreides, hijo de la dama Jessica de las Bene Gesserit y del noble duque Leto Atreides, uno de los hombres más influyentes y poderosos del Landsraad, quien gobierna en paz hasta que el emperador les tira de una patada a Arrakis para que se encarguen de la recolección y producción de la coca, quiero decir, de la especia. ¡Qué bien! ¡Un ascenso! Estoy seguro de que esto ayudará a los Atreides a conseguir más beneficios. It's a trap. Sí, de hecho este supuesto ascenso es parte de un complot para destruir a los Atreides. Un complot perpetrado entre el emperador y la vil casa Harkonnen, los rivales acérrimos de los Atreides, y liderada por el barón Vladimir Harkonnen, cuya descripción se refleja perfectamente en el siguiente clip. Es un gordo escocés cruel, repugnante y vomitivo. Realmente nos da asco, pero para que él no se dé cuenta de que nos da asco le llamamos disimuladamente... gordo cabrón. Debido a esta traición, Paul y su madre se verán obligados a abandonar las comodidades que su estatus le ofrecía y aprender a sobrevivir en el implacable desierto de Arrakis. Para ello tendrán que integrarse en la cultura del pueblo del desierto, los Fremen, un pueblo de formidables guerreros que durante años han estado dándose de hostias con los Harkonnen, porque eso de ser subyugados y cazados sistemáticamente no es muy taqui rumba de su parte. Y eso sin mencionar que les roban la quiero decir, la especia. Y no solo eso, durante generaciones los Fremen han aguardado el advenimiento de un mesías que libere a Arrakis del yugo de la opresión Harkonnen, y muchos de estos guerreros sospechan que el propio Paul podría ser ese mesías profetizado. Ya, la historia de Paul Atreides no suena muy original.
Un héroe profetizado por una leyenda, liberador de un pueblo oprimido y víctima de la crueldad y arrogancia del villano de turno. Y no solo con eso, la historia de Dune sigue a rajatabla la estructura del viaje del héroe de Joseph Campbell. Ya sabéis, la estructura clásica de cómo contar una historia en donde un héroe es llamado a la aventura y se enfrenta a una serie de conflictos. Lo tenemos en Dune, lo tenemos en Ben 10 y lo tenemos en Crepúsculo. Aunque la estructura de Joseph Campbell no incluía vampiros que brillan bajo el sol porque eso es una gilipollez. Y con esto creo que es buen momento para centrarnos en el protagonista principal de esta historia, Paul Atreides. A priori, Paul aparenta ser un chaval de 15 años normal y corriente. Bueno, sin tener en cuenta las distintas habilidades y conocimientos en los que ha sido adiestrado, ya que ha sido entrenado desde joven en las artes del combate y en política para ser un digno sucesor de su padre. Además, su madre Jessica también lo ha adiestrado para que conozca las artes de las Bene Gesserit, por lo que Paul también posee amplias capacidades de persuasión / control mental, tiene control milimétrico de cada ápice de su cuerpo y sus instintos, y es capaz de vislumbrar los entresijos de la mente de otros con simplemente verlos. Y si todo lo anterior no fuese suficiente para considerar al chaval overpower, también ha sido adiestrado por sus tutores para que posea una capacidad de cálculo y estrategia comparable a la de un superordenador, muy al estilo de la URSS. ¿De dónde viene esa música de boss fight? Aun con todo, el liderazgo y la tutela de su padre, el duque Leto Atreides, basado en la confianza, honor y lealtad, han hecho del joven Paul un chico humilde, honrado y en general un cacho de pan. Sin embargo, después de su llegada a Arrakis y ser traicionado por uno de sus tutores, ver morir a su padre y amigos, y no contentos con eso, ser arrojado al hostil desierto del planeta para que muera de hambre, como que Paul le pilla un poco de resquemor al emperador y los Harkonnen. Y esto hará que durante toda la obra se replantee si el tipo de liderazgo y los valores que le han sido inculcados desde su niñez son los apropiados para cumplir su venganza, generando así un jugoso desarrollo de personaje en donde nuestro protagonista acabará recorriendo un camino más o menos cuestionable. Y por cuestionable me refiero a hacer cositas como aprovecharse de la religión Fremen para ganar poder político entre su gente, perpetrar actos de terrorismo y llegar al punto de emplear a población civil como muros de carne para minimizar las bajas de su ejército. Lo que hace la gente cuando se pone creativa. De momento dejaremos a Paul aquí, ya que su viaje y sus motivaciones están muy relacionados con los temas que trata la obra, temas que trataremos más adelante. Así que saquemos a relucir otros personajes, ya que pese a que la obra se centra principalmente en Paul, Frank Herbert nos presenta a otros personajes bastante bien logrados. Como el duque Leto Atreides, también conocido como el Duque Rojo, pese a que no creo que se haya leído el Manifiesto Comunista, que lidera la casa Atreides con respeto y lealtad hacia sus vasallos. La dama Jessica, madre de Paul y principal contacto que el lector tiene con la Orden de las Bene Gesserit. Es un personaje bastante interesante que acompañará a Paul durante gran parte de la aventura y que se muestra dubitativa entre el amor que siente por su familia y la lealtad hacia la Orden de Mujeres Espaciales. Por otro lado tenemos a los Harkonnen, los grandes villanos de la historia, y vamos a ser sinceros, su primera aparición deja un poco que desear. Al principio del libro se muestran a estos villanos liderados por el barón Vladimir Harkonnen, cuyo diseño de bola de grasa flotante es cómicamente genial, planificando la caída de la casa Atreides, y ahí solo tienes páginas de estos tíos riéndose de lo malvados que son, como si del séquito del Dr. Maligno se tratase. Pero más adelante, como te muestran capítulos sobre sus conjuras y planes, te das cuenta de que se tratan de villanos jodidamente aterradores. Al contrario que el duque Leto, el varón gobierna mediante la extorsión e intimidación, generando un perfecto contraste con la casa Atreides, y sus planes son realmente inteligentes, aprovechándose del favor del emperador no solo para eliminar a los Atreides, sino también para acercarse poco a poco al trono y usurparle el poder. Y voy a admitir que los pocos capítulos que hay centrados en los Harkonnen y las intrigas que llevan a cabo son de los más disfrutables del libro, sí, de mis favoritos de hecho. Y no podemos salir de este apartado sin hablar de los Fremen, el orgulloso pueblo de guerreros del desierto que cabalgan a lomos de enormes gusanos de arena y que poseen unos ojos azules debido al continuo contacto que tienen con la coca, quiero decir con la especia. Pese a que se nos presentan sus hazañas al principio de la novela, no es hasta aproximadamente la mitad de esta que tanto a Paul como al lector se nos introduce en profundidad a la cultura Fremen y su estrecha relación con el planeta de Arrakis. Y pese a que en este punto la novela comienza a coger tintes de un documental rollo Arrakis vida y costumbres, he de admitir que tanto el desierto como el planeta de Arrakis son de los mundos
los más ricos y vivos que he encontrado en la ficción. Ya no es solo que el desierto de Arrakis sea un ecosistema complejo en donde conviven distintas criaturas como los gusanos gigantes o los pequeños ratones del desierto. Frank Herbert también se ha inventado fenómenos exclusivos de este ecosistema, como los tambores de arena o las explosiones de especia. Digo, coca. No, espera, creo que esta vez lo había dicho bien. Y esperaos a meternos en la cultura Fremen. Quitando todo el tema del elegido, es una cultura cuya tecnología y tradiciones están plenamente enfocadas en preservar y evitar el malgasto de la mayor cantidad de agua posible. Joder, si hasta recolectan el agua de los muertos, tanto de aliados como de enemigos, para luego usarla. Y eso sin quitar sus rituales en donde, bueno, la cosa acaba poniéndose un poco rara. Con erótico resultado. Y es de entre los Fremen que me gustaría destacar a dos personajes muy importantes en esta novela. Por un lado tenemos a Stilgar, uno de los grandes líderes de los Fremen y que introducirá a Paul en las costumbres del desierto, pero que al mismo tiempo presenta la faceta más religiosa de los Fremen, siendo un firme creyente de la profecía del Salvador de Arrakis y convencido hasta la médula de que Paul es dicho Salvador. Y por otro lado tenemos a Chani, que en mi opinión es una mierda de personaje. Si habéis visto las últimas películas, entiendo que estéis extrañados. Más adelante hablaremos sobre la adaptación de Villeneuve, pero ahora voy a centrarme en el personaje del libro, y sinceramente es un personaje bastante pobre. Chani no hace prácticamente nada. Miento, sirve como paritorio con patas con el cual Paul tiene un hijo, la cual la palma. Además, el romance que tiene con Paul me resulta apresurado y sin nada reseñable. Y me encantaría decir algo también sobre el emperador Padisan, el otro gran antagonista de la obra, cuya presencia como fuerza a tener en cuenta es palpable a lo largo de toda la obra. Era una figura por la que de verdad sentía genuino interés, era intrigante. Sin embargo, al final me presentan el personaje y no puedo decir que cumpla con mis expectativas. Solo aparece al final, con apenas unos pocos capítulos, y para entonces los Harkonnen ya se han llevado todas las palmas como villanos. Me jode decirlo, pero el emperador acaba más pareciéndome un recurso para que la trama avance que un personaje reseñable. Bueno, creo que ya he hablado suficiente sobre los personajes. Además, me gustaría hablar un poco sobre la narrativa del libro, que, a ver, para ser un libro de 1965, el cabrón se mantiene estupendamente. Dune no es un libro precisamente corto, y pese a que se enrolla con algunas de sus descripciones y explicaciones, la verdad es que se lee con bastante soltura y ligereza, no como su secuela, que siendo 3 veces más corta, es más soporífera que los sermones de misa. Y no solo eso, leyendo Dune puedes entender que a Frank Herbert se la pone muy dura las intrigas palaciegas y está muy interesado en que tú como espectador seas conscientes de todo el entramado político y los planes y planes dentro de planes que tienen cada uno de sus personajes. Y esto podría ser algo complicado de lograr, por lo que Frank Herbert opta por introducir una serie de diálogos internos para cada uno de los personajes, mostrando qué es lo que están pensando durante las conversaciones y reflejando las distintas máscaras que se colocan de cara al público para ocultar sus verdaderas intenciones. Por ejemplo, durante la primera parte del libro, Jessica sabe que hay un traidor entre los vasallos de su marido, y comienza a emplear sus habilidades de Bene Gesserit para tratar de localizarlo. De entre estas conversaciones acaba hablando con el traidor, el cual sabe de las habilidades de Jessica y decide utilizar distintos ardides con tal de engañar a la mujer. De esta forma, Frank Herbert nos muestra, por un lado, la conversación que están teniendo los personajes, y por otro, los distintos ardides y estrategias que emplean para intentar ganar terreno en este juego mental. Y esto está muy bien, sobre todo cuando las combina con las trepidantes escenas de batalla que tiene este libro. O eso es lo que diría si al menos se molestase en describirlas. Pongámoslo de esta forma. Las tropas de los Harkonnen están en órbita, preparadas para su ataque contra los Atreides. Todo está preparado para, en cuanto el traidor desactive los escudos, bajar al planeta y comenzar la lucha. Los soldados se mantienen en tensión ante la inminente batalla y a la espera de las órdenes. Y cuando se da la señal de que los escudos están bajados y todo está listo para que comience el cruento asalto, pues ganan. Mirad, no todo iba a ser perfecto con este libro, y de verdad que creo que el maestro Herbert la caga bastante cuando comienzan las hostias. Bueno, miento, en el libro hay 3 peleas a muerte con cuchillos que de hecho están bastante bien, pero a la hora de desarrollar los acontecimientos que suceden durante las batallas nos da... bueno, nada.
El tío sabe plantear buenos conflictos y muestra de forma muy detallada las estrategias que los personajes seguirán durante la batalla. El problema es que las batallas acaban siendo descritas en apenas 3 líneas y toda la emoción de ver a los ejércitos chocar y ver las acciones del rival al intentar girar las tornas, pues se van un poco a la mierda porque no son descritas. Es como si el autor quisiese saltarse todo eso y volver a las intrigas palaciegas. Pero joder, tenemos una batalla final con marines espaciales enfrentándose a guerreros de las arenas cabalgando gusanos gigantes, y de esta batalla el libro nos da, ¿lo habéis adivinado?, ¡puto nada! Bueno, con esto pasamos a la parte final del libro, no por ello la menos importante, que son los temas que trata Dune. Por cierto, para aquellos que no se hayan dado cuenta, Dune es un libro jodidamente político. A ver, Dune es una obra con muchos mensajes. Esta tiene un fuerte componente ecológico reflejado en una subtrama sobre cómo los Fremen quieren terraformar el planeta y convertirlo en un paraíso. Pero para que el vídeo no se nos haga eterno, me centraré en los 2 temas que me parecen más interesantes. Empezando por el tema de la predestinación. Como ya he mencionado antes, los Fremen tienen una profecía en la que un elegido convertirá a Arrakis en un paraíso. Este tropo del elegido no era algo novedoso en la época, ni lo es ahora. Sin embargo, pocas obras profundizan en el origen de las profecías. Estas suelen aparecer a través de oráculos, deidades o por el propio concepto del destino, otorgándole a un individuo una tarea a la cual está predestinada. En Harry Potter o Percy Jackson, todo el tema del elegido es sacado de profecías provenientes de oráculos o de gente hasta el culo de droga, cosa que viene a ser lo mismo. Mientras que en otras obras esta profecía suele ser porque una deidad o una entidad superior le da por hincharle el ego a algún mortal. Sin embargo, el tema del elegido en Dune da un giro un tanto retorcido, ya que al final la profecía del elegido no es más que una herramienta más que utilizan las Bene Gesserit para controlar a los Fremen. ¿Os acordáis de ese grupo de mujeres espaciales que se follan nobles? Pues aparte de eso, para ampliar su poder en el universo, deciden introducirse de forma secreta en distintas culturas e introducir determinadas tradiciones para garantizar el poder de la secta dentro de dicha cultura. Por lo que toda esa predestinación que recae sobre Paul no es más que parte de un plan mayor en pos de garantizar el poder de las Bene Gesserit, forzando a Paul a ser parte de un guión ya escrito por otros. Y este mensaje de una predestinación manipulada por un organismo mayor permea en toda la obra. Por ejemplo, en una escena en la que Feu Rauta, sobrino del barón Vladimir Harkonnen, se dedica a ejecutar esclavos en un coliseo para divertimento del público. Sí, al esclavo se le da un arma para defenderse, pero este se encuentra ligeramente drogado y es acosado por los lacayos de Feud, quienes le clavan banderines. Para el público español, dejadme que os dé una pista de qué hace referencia a esto. Mirad, en España el animalismo sigue siendo una asignatura pendiente, pero la verdad es que la analogía es bastante buena, pues de la misma forma que el toro al entrar en la plaza está predestinado a caer frente al torero, el destino de Paul fue sellado en el momento en el que pisó la superficie de Arrakis. Al igual que el toro, puede tratar de luchar contra su destino, incluso puede parecer que sus actos realmente tienen relevancia, pero tanto él como el animal se encuentran a merced de un sistema tan grande que cualquier esfuerzo por hacerle frente resulta inútil, y el trágico final resulta inevitable. Es aquí donde creo que se enfoca la obra, en la tragedia de la predestinación. Independientemente de los recursos que tenga Paul, es un prisionero de su propio destino. Y os preguntaréis, ¿cuál es ese aciago destino? We will take Jerusalem. Deus vult, Deus vult, Deus vult. Pues provocar su propia guerra santa. Durante la obra, Paul tiene una serie de visiones proféticas. Sí, también puede ver el futuro, este chaval está roto. Que le advierten de que los Fremen le llegarán a adorar hasta el punto en que se desatará una guerra santa en su nombre que se expandirá por toda la galaxia, trayendo muerte y miseria por todo el universo conocido. Y pese a que al principio Paul trata de evitar este destino, sus ansias de venganza lo llevan a tomar ese camino porque ya que nos vamos a la mierda, que menos que ser los que conducen el coche. Y todo este tema de la yihad y sus consecuencias nos dirige hacia el tema central de la obra, aquello que Frank Herbert ha querido criticar todo este tiempo, que son los peligros de seguir ciegamente a los líderes carismáticos. No es una novedad que a lo largo de la historia hayan aparecido personas que debido a su carisma e ideologías han llegado a reunir legiones de seguidores, ya sean políticos, filósofos, artistas frustrados. Tenemos una gran cantidad de ejemplos de este tipo de figuras que han dejado marca. Podríamos señalar cómo muchas de estas figuras han empleado el fervor de sus seguidores para realizar actos deleznables, pero el mensaje de Dune no va de criticar a estas figuras.
Que sí, que los Harkonnen son unos sádicos asquerosos y pedófilos, y digamos que el incentivar un conflicto a escala universal por parte de Paul no es una cosa que definiría como chachi. Pero no hay que olvidar que el poder de esta gente depende enteramente de la predisposición de sus seguidores a cumplir con su voluntad. Y esto se puede ver con los Fremen y cómo acaban adorando a Paul como el Mesías profetizado hasta el punto de pasar por cuchillo a todo aquel que ose cuestionarle. Y queda muy bien porque acaban convirtiéndose en una réplica exacta de los Sardaukar. Ya sabéis, los marines espaciales que he mencionado al principio, las espadas del emperador y los leales y sanguinarios ejecutores de su voluntad. De esta forma, Paul acaba emulando a la figura antagónica que representa al emperador, creando un séquito para sí mismo, dispuestos a cometer las mayores atrocidades en su nombre sin dudar. Y esta parte llega a su culmen con Stilgar, el líder Fremen que le había enseñado a Paul los caminos del desierto, el cual acaba convirtiéndose en un ferviente seguidor de Paul y acaba completamente radicalizado y consumido por su fervor religioso. Y toda esta transformación concluye tras la batalla final, cuando Paul se da cuenta de lo que le ha hecho a su amigo y sintetiza toda esta transformación en el siguiente diálogo interno. He visto a un amigo convertirse en un adorador. Joder, y es que este diálogo te rompe, porque es de lo que quiere advertirte la obra, de los peligros de dejarse llevar por los radicalismos. Aunque es una lástima que el libro no sepa transmitir del todo bien este mensaje. Mirad, no me considero alguien tonto, pero la primera vez que leí Dune no me enteré muy bien de la copla. El final del libro es muy abrupto, hasta el punto que da la sensación de que falta un capítulo entero a modo de epílogo que te muestre las consecuencias del ascenso de Paul al poder, y no es hasta el final en donde empiezan a aparecer algunos diálogos dispersos, como el de antes, que empiezan a mostrar los derroteros por los que tira la obra. De hecho, necesité leerme la segunda parte para entender de que había habido una guerra santa y que Paul no había podido detenerla. Y creo que el problema principal es que de entre el séquito de Paul no hay nadie que ponga en duda sus métodos. Es más, la crueldad y sadismo excesivos de los Harkonnen facilitan el que los actos moralmente cuestionables de Paul pasen un poco desapercibidos. Y es por eso por lo que la película de Villeneuve hace un trabajo magistral a la hora de adaptar la obra, aun tomándose bastantes libertades. La más grande de todas, a mi parecer, es el papel de Chani. Ya os he comentado que en el libro es una sectaria más de Paul, pero en la película se encarga de poner en duda la profecía y a través de sus ojos vemos cómo su pueblo poco a poco se convierten en fanáticos religiosos. Y no contento con los cambios en Chani, el director francés nos muestra al final de la peli cómo da comienzo la yihad de Paul, creando de esta forma un personaje mucho más interesante y una conclusión satisfactoria remarcando los temas que quería explorar Herbert. Al final del día, Dune nos invita a ser críticos con aquellos en los que decidimos depositar nuestra confianza. Y a día de hoy esto se aplica a muchas cosas: religión, política, celebridades, porque de lo contrario nos arriesgamos a radicalizarnos y a convertirnos en un fanático más, desprovisto de todo criterio y fácilmente manipulable. Y esto puede llevar a que seguir ciegamente a estos ídolos haga que cometamos actos nocivos para nosotros mismos y para los que nos rodean. Y hoy más que nunca, con la cantidad de figuras mediáticas que hay en redes mendigando por nuestra atención, creo que mensajes como estos, que nos instan a ser críticos con los líderes a los que seguimos y dudar de todos ellos, son más importantes que nunca. Menos en mi caso, puesto que, como ya sabéis, tengo la verdad absoluta, así que podéis confiar en mí cuando os digo que dadle al like, suscribiros y compartid este vídeo con todos vuestros allegados, para que la verdad que son las murgas de Murgi lleguen a todo el puto... ¿En serio? ¿Era necesario? No cambies de tema. Explícame, ¿qué es esto de estar 2 años enteros sin dar señales de vida y ahora venir y pedirle a la gente que se suscriba sin darles ningún tipo de garantía? Vale, a ver, razón no te falta. Es cierto que me ausenté durante mucho tiempo y puede que pasasen cosas, pero al final del día este canal es un hobby más que tengo. Que conste, me encanta editar vídeos, me encanta leer y me encanta dar mi opinión sobre los libros que leo. Pero no puedo dedicarle tanto tiempo a este canal, sobre todo porque los vídeos cuestan mucho de hacer y a veces leo cosas también demasiado largas y no tengo tanto tiempo. Tengo otros proyectos, otros hobbies, pero no quiero dejar este canal de lado. Entonces quiero como mínimo comprometerme a
un vídeo cada 3 meses. Sé que es mucho tiempo, pero quiero seguir con el canal de algún modo. Y un vídeo mensual me quemó la última vez mucho. Entonces, quiero retomarlo, pero no va a ser de una forma tan asidua como antes. Es lo mínimo que puedo hacer. Di lo que quieras, pero todo este sketch me parece una excusa metanarrativa que estás utilizando para suplicar a la gente que te siga. Y hace unos segundos no estabas criticando un poco esa actitud de mendigar por la atención de la gente en las redes sociales. Oye, Barbas, te propongo lo siguiente. ¿Por qué no te conviertes en cactus y te vas a darle por culo a otra persona?